Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad voy a pasar un video corto donde hacemos un reconocimiento rápido de los nervios a nivel de la articulación del codo. Específicamente vamos a evaluar o a reconocer lo que serían de medial a lateral el nervio ulnar o nervio cubital, el nervio mediano y el nervio radial. Eh, en este caso en un paciente normal, sin patología alguna, simplemente para que tengamos una idea de cómo podemos posicionarnos al momento de evaluar las estructuras y los principales reparos anatómicos que haremos al momento de evaluar. Espero lo disfruten. Saludos. Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a hacer una evaluación de los principales nervios que pasan a través del codo para que puedan ubicarlos fácilmente en el momento de realizar sus estudios. Tenemos nuestro modelo conocido ya, Walter. Vamos a bajar un poco la iluminación. Ajá. Y algo más importante. Aquí está. Para esto pues hemos escogido como siempre una sonda de tipo lineal y una preconfiguración estándar de músculo esquelético. Hay diferentes abordajes que pudiésemos usar para evaluar en este caso los diferentes nervios y es indispensable que conozcamos la anatomía de los mismos. Recordemos que ellos se forman en el plexo braquial, van a discurrir a través de la cintura escapular y la axila para posteriormente pasar al brazo e ir dando las ramas a medida que discurren a través del mismo. Si no conocemos la anatomía compleja de cada uno de estos nervios y por dónde van a discurrir, nos costará mucho encontrarlos. Sin embargo, el codo, al ser un área relativamente focalizada y estrecha, nos permite encontrar estos tres nervios principales. Hablamos del radial, mediano y ulnar, en este caso presentados de lateral a medial, y los podemos ubicar fácilmente a nivel de la articulación del codo. Entonces, de hecho, yo les recomiendo que el codo es probablemente el lugar de más fácil visualización de estos nervios y cuando queramos hacer una evaluación más proximal a nivel del brazo o axilar o incluso a nivel del antebrazo o más distal, ubiquemos los nervios a nivel del codo y posteriormente realizamos el desplazamiento en el sentido que deseemos valorar. Puedes reposar un poquillo ahí el brazo. Vamos a acercarnos siempre con una buena capa de gel y en este caso recomiendo cuando vamos a buscar los nervios iniciar el abordaje en una forma transversa al brazo, en un sentido axial. Lo primero que debemos tratar de ubicar es nuestra tróclea, ¿vale? Y el cartílago troclear, y ya sabemos en este caso que existen tres estructuras musculares principales, las cuales ocupan la mayor porcentaje de la pantalla. En este caso el músculo braquial, no lo confundamos con el bíceps que ya se ha convertido en una porción tendinosa aquí arriba, y más medial encontraremos lo que corresponde al pronador y más lateral encontraremos lo que corresponde al braquio radial. Una vez hemos visualizado y ubicado los músculos del aspecto más anterior, podemos proceder a identificar nuestras estructuras tendinosas en el aspecto más anterior del brazo, entre lo que corresponde al músculo pronador y al braquial. Vamos a encontrar junto con la arteria braquial, en este caso arteria y venas braquiales, al nervio mediano, ¿vale? Probablemente en la visión estática es un poco más difícil de visualizar, pero podemos ver cómo hay un patrón en el sentido axial del nervio que asemeja a un ovario, es decir, una estructura ovoide con áreas de mayor y menor escogenicidad que corresponden a los diferentes fascículos nerviosos empaquetados en el nervio mediano como tal. Fíjense cómo podemos seguirlo en sentido proximal, fíjense cómo acompaña en este caso a la arteria y podemos ubicarlo en sentido distal. A su vez, una vez que lo hemos ubicado, siempre podemos hacer una rotación en sentido longitudinal y evaluar las fibras del nervio o buscar áreas de ensanchamiento patológico que nos indiquen alguna probable compresión.
Ya una vez visto esto, podemos seguir el nervio en su aspecto más profundo y observemos cómo discurre. En este caso se va a hacer profundo a la cabeza profunda del pronador, un lugar muy susceptible a pinzamientos o síndromes compresivos y que siempre debemos evaluar. Y posteriormente se va a ubicar en la fascia entre el compartimento superficial del flexor superficial de los dedos y el compartimento profundo del flexor profundo de los dedos, a través del cual irá otorgando algunas ramas inervadoras motoras. ¿Vale? Volviendo al centro del brazo, otra estructura indispensable de evaluar es el conocido nervio radial. En este caso, el nervio no va a venir acompañando a la arteria braquial, sino que recordemos que este viene de un aspecto más profundo en el antebrazo o en el brazo posterior, justo discurriendo a lo largo de la escotadura en espiral o de la escotadura humeral, es decir, viene adjunto, adyacente. Fíjense cómo está aquí, un poco, estoy ubicado un poco lateral, y viene lateral y posterior, adyacente a la cortical del húmero, y se empieza a hacer más anterior a medida que pasamos en el codo. Fíjense cómo este nervio, de menor calibre pero no de menor importancia, alcanza el aspecto anterolateral del codo y lo vamos a ubicar entre lo que sería el braquio radial y el músculo braquial. A nivel del septo intermuscular podemos visualizar aquí la estructura que corresponde al nervio radial. En este caso el nervio se va a ramificar y va a darnos alrededor de unas 3 ramas, las cuales las 2 más importantes corresponden a la profunda motora, que se convertirá en la interósea posterior, y a una rama más superficial que va a acompañar posteriormente a la arteria radial y se corresponde a la rama superficial sensitiva. Observen cómo puedo seguirla aquí. Se ha bifurcado la arteria braquial junto con la radial y el nervio busca rápidamente unirse a la arteria, que es donde posteriormente la podemos ubicar en sentidos más distales. Si lo seguimos proximalmente, observen cómo el nervio abandona la arteria radial y se empieza a unir a las otras fibras que conformarán al nervio radial en este caso. Una vez que lo hemos ubicado y vemos su bifurcación, observen esta pequeña rama que encontramos aquí. En este caso corresponderá a la rama posterior, la rama motora profunda, que posteriormente perforará, en este caso, a los músculos supinadores o a los ambos vientres del músculo supinador, y haciéndose luego posterior a nivel del antebrazo. Muy importante esta evaluación, que la podemos hacer. Fíjense aquí cómo atraviesa la fascia muscular, los perfora, ¿vale? Y se hace posterior, lugar de pinzamiento y de asiento de patologías. Siempre recordemos hacer una evaluación longitudinal una vez que hemos ubicado la estructura. Si hay dificultad para diferenciarlo de estructuras arteriales, podemos usar la valoración Doppler, ¿vale? Y podemos ver que estas fibras que no captan corresponden al nervio en longitudinal. Y aquí podemos ver cómo el mismo nervio perfora la fascia de los supinadores y atraviesa la arcada para ubicarse ya en este caso posterior. Cuando queremos continuar la evaluación posterior, podemos rotar el brazo en pronación, ¿vale? Y una vez, si no queremos perder o no nos hemos acostumbrado a identificarla, podemos seguirla. Observen cómo en este momento el nervio siempre se va a encontrar intrafacial y no se va a volver a ser superficial. Es decir, fíjense cómo él atraviesa los supinadores y luego los abandona en el antebrazo posterior para ubicarse y unirse luego en profundidad a lo que corresponde a la lámina interósea, y dando posteriormente diferentes ramas motoras que inervan principalmente a los músculos extensores de la muñeca. Ya por último, la otra estructura que podemos encontrar, que tal vez nos requerirá un poco de más de modificación de la posición. Tranquilo, Walter, puedes colocarte así. En este caso podemos acostar al paciente para que esté más cómodo, o simplemente acercarnos buscando el borde medial del tríceps en el brazo. Vamos a encontrar al nervio ulnar. Es este que está aquí, que muchas veces a lo mejor les costará identificarlo,
cuando no estén acostumbradas a la cogenicidad o al aspecto habitual de los nervios, pero para ubicarlo de una manera muy sencilla, vamos a hacer la posición en este caso del cangrejo. Walter, colócate así, y sabemos que tenemos en nuestro reparo zonoanatómico el cóndilo. Posterior al cóndilo encontramos ubicado el nervio, en este caso en el conocido túnel cubital a nivel del codo, conformados sus paredes medial y lateral dadas por lo que sería el olecranon y el cóndilo, y el piso del mismo ya por las estructuras que conocemos en el fondo que conforman el ligamento y la cápsula articular. Una vez que tenemos aquí encontramos, es difícil porque muchas veces el nervio no va a tener un trayecto completamente paralelo a las estructuras y podríamos perder esta forma completamente redondeada u ovoide y verla un poco más alargada o elipsoide. En este caso debemos jugar con el movimiento y podemos observar aquí las fibras del nervio ulnar cómo se ubican dentro, en este caso, del túnel cubital. Las podemos ver también en una disposición longitudinal, ¿vale? Y cubiertas en este caso impresionada por el techo del túnel. Lo que pasa es que en este caso no se ve muy claramente, pero fíjense cómo podemos seguir el nervio en sentido distal a medida de su paso por los flexores, ¿vale? Donde usualmente puede ocurrir también atrapamiento, sobre todo entre la cabeza corta y larga, en este caso. Y podemos también seguir el nervio más proximal, viendo cómo va a discurrir a lo largo o adyacente y medial a la cabeza o porción del vientre medial del tríceps. Probablemente esta posición es un poco cansón para el paciente, pero también desde este nivel podemos evaluar la flexión. Extiende el codo, Walter, extiéndelo completamente. Fíjense cómo es más fácil evaluar aquí al nervio y podemos hacer, sin hacer mucha presión, maniobras de evaluación dinámica. Sobre todo en este caso, procede a flexionar el codo. Solicitamos al paciente que flexione el codo, y fíjense en este caso cómo hay un desplazamiento exagerado del nervio por sobre el cóndilo medial y tiende a luxarse, probablemente porque se mete en este caso un tríceps o una cabeza medial del tríceps bastante prominente, hipertrófica. Es muy frecuente en pacientes que hacen ejercicio o incluso en pacientes que tienen ausencia del ligamento techo de Osborn o laxitud crónica de este ligamento. Extiende y fíjense cómo cae nuevamente nuestro nervio dentro del lecho del túnel cubital. Listo. Con eso pueden realizar una evaluación bastante sencilla y rápida de los nervios a nivel del codo. Muchas gracias y hasta la próxima. Espero que hayan podido disfrutar y aprender algo con el video que sea de utilidad para ustedes. Y les recuerdo que estaremos atentos durante esta semana a la plataforma. Cualquier duda que tengan acerca del taller. El día sábado ya tenemos la versión en directo. Los que se puedan conectar en el momento de la transmisión, genial. Y si no, después podrán también acceder a verla. Anoten sus preguntas para que nos las realicen el día sábado. Hasta la próxima.